Con el profesor Leonardo Carvajal, autoridad en el área en la materia de educación, hemos dado un repaso sobre las condiciones de la educación en Venezuela en general, no solamente la educación primaria, también la secundaria y la profesional. Las conclusiones son muy dramáticas. Tenemos un serio problema que amenaza con prolongarse en el tiempo. Pero como las sociedades no se destruyen, sino que se reconstruyen y hay que seguir luchando cada día, no queremos caer en el pesimismo. ¿Qué podríamos hacer en algún momento de esta historia contemporánea para aprovechar, por ejemplo, ese material humano que usted ha mencionado, ese al menos 10% de estudiantes de primera línea, para reconstruir una sociedad que necesita el concurso de todos? A mí me llamaba o me llama la atención que cuando mis estudiantes hablan de sus terribles experiencias en un sistema educativo que se está despedazando, sin embargo, todos ellos escogieron estudiar educación y todos ellos tienen más de 2 dedos de frente y saben que el salario de los educadores desde Simón Rodríguez para acá es miserable. Entonces, allí en esa tenacidad, en esa perseverancia sin lógica detrás de un ideal importante, están las luces de la salvación. Igual que ellos mismos también, igual que te dicen, mira, en cuarto año tuve 5 profesores de inglés porque todos se iban, y el quinto fue un estudiante. Estoy hablando de un colegio de monjas. Sí. Tuve 10 profesores de física y química en el bachillerato en ciencia, o sea, tampoco se quedaban. No tuve profesor de tal cosa, o sea, había profesores que vendían las notas por whisky, otros por ron, Dios mío. O sea, te van contando eso, pero todos también te dicen, pero la maestra de cuarto grado, y le dicen su nombre, y se nota, lo expresan en su estilo juvenil, que les impactó. Y a lo mejor ella fue el modelo por el cual se decidió estudiar educación, y no cualquiera de las otras 50 o 80 posibles profesiones que hay en la sociedad. Que son más rentables. Exacto. Entonces, eso sigue existiendo. Hay más o menos 500.000 de personas estudiando educación. En universidades del gobierno, ideologizados o no, en universidades privadas, en las universidades autónomas, en la UCB, y hay 500.000 también en las aulas. Y se van, por supuesto, y quedan agotados muchos y buscan otra cosa, pero vienen otros. O sea, allá hay ese fenómeno que es el que te explica el por qué los japoneses, después de lo que les pasó en la Segunda Guerra Mundial, pues pasaron a ser una potencia. ¿Por qué igual a los alemanes? Corea al sur. Exacto. ¿Por qué el pueblo palestino? ¿Por qué los israelitas, los judíos? Vietnam, por ejemplo, en Vietnam había escuelas subterráneas durante la guerra porque los niños no podían dejar de perder clases. O sea, la capacidad de resistencia, el heroísmo oculto, no de unos pocos, de millones. O sea, todo aquello que uno simboliza a lo mejor en la época de los ingleses. Recuerda los ingleses siendo bombardeados por Hitler durante años y la tesis de Churchill, sangre, sudor y lágrimas, y eso galvanizó a un pueblo. Y uno se recuerda de Churchill, pero es que eso lo estaba diciendo día a día el pueblo inglés, y los hombres, las mujeres, los viejos, los jóvenes. Entonces, es lo mismo con nosotros en Venezuela. O sea, podremos seguir, mientras siga este gobierno en su irracionalidad terca en materia económico, social y política, seguiremos bajando. Pero nosotros vamos a rebotar no contra un piso, ese no existe. O sea, nosotros vamos a rebotar contra la viga dura de nuestra esperanza. Al final, o sea, la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza, sí, al final tal vez es que no se pierda nunca. Sobre todo hablando de colectivos, porque claro, colectivo es 1.000.000. 3 se desesperanzaron definitivamente. Otros decidieron probar suerte en otros lados. Es su derecho, somos ciudadanos del mundo. O sea, vamos y venimos. Nos llegaron españoles, italianos, portugueses, y ni ellos fueron unos fracasados, ni estaban hundiendo a España, ni a Portugal, ni a Italia cuando se vinieron en los 50, ¿verdad? O sea, nosotros ni hundimos a los países donde vamos, ni quedamos destrozados porque se fueron decenas de miles. Volverán, no volverán.
Bueno, igual que los españoles, que los portugueses, que Se los terminaron italianos, quedando aquí aunque mejoró la economía de Europa que y los todo lo demás. chilenos. Yo recibí en la Escuela de Educación de la UCB en los años 70, mira, 10 o 12 profesores chilenos de primera línea huyendo del rollo político. Yo tuve en la terrible. universidad profesores chilenos, perseguidos políticos. Claro, ¿no? ¿ves? Muy buenos profesores. Estuvieron 10, 15 años después, la mayoría volvió a su país. Entonces, esa es la realidad. Vamos a decir que el mundo es un pañuelo, aunque ahorita nos cueste pisar el otro extremo del pañuelo por todas las dificultades para viajar y los costos, pero el mundo sigue siendo un pañuelo. Ese es el punto de esperanza. ¿Qué se podría hacer para mejorar eso ahora? Supongamos que por alguna obra divina o de quién sabe qué, la persona que está en la presidencia de Venezuela un día se levanta y dice, tenemos que hacer algo porque esto no se puede mantener por más tiempo. 2 mediditas cortas que se podrían hacer o 3. En educación. En educación. Pagarle mejor sueldo a los profesores sería esencial, me imagino. No, por supuesto. Mira, a veces se habla de cambio de pensum. En el bachillerato tenemos un pensum de estudio de los años 70. Está demasiado anticuado y aburrido para los muchachos. Es también otro efecto, otro factor por el cual la gente aprende poco, porque hay una desmotivación terrible porque hay cosas muy atrasadas, ¿ok? Concentrar a los profesores, pagarles más a los profesores para que no salten de un liceo a otro, para que se concentren en uno solo. Esa idea del ministro Rodríguez, un ministro que no es educador, es abogado, es joven, está metido en N cosas de política sobre las cuales ahorita no opino. Pues. O sea, tiene el mismo calificativo ultra negativo que tiene el régimen, ¿no? Para mí. Pero como ministro de Educación, en este año y pico que tiene, algunas de sus ideas me parecen buenas y yo las acompaño. Es el planteamiento de que el bachillerato, 1, cambiar el pensum, 2, trabajar por proyectos, que vinculen esas teorías y tal con cosas de la vida real. Y tercero, que el muchacho esté mañana y tarde. Con eso que se hacía antes, ¿qué dice él? Haciendo deporte en el plantel, haciendo actividades teatrales, haciendo música, estudiando idiomas como extra. Pregúntenle a Héctor Rodríguez. Pero sí está de acuerdo él en ese cambio. ¿O? Ese lo está planteando él en estos meses y eso es uno de los frutos de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa que él hizo el año 14. Que usted insistía en que había que participar. Que yo me metí de pata y cabeza, chicos, porque toda la vida yo creo que yo he opinado sobre políticas públicas, ¿ves? Desde los años 70. Y no me invitaban muchas veces, sino bueno, Luis Manuel Peñalver cuando lanzó la Revolución Educativa, yo escribía. Él no me estaba invitando a escribir, pero era un país democrático. Entonces resulta que Héctor Rodríguez invitó expresamente a todo el mundo a meterse en el debate de la consulta. Dije, por supuesto que entro. O sea, sería el colmo que cuando te invitan, no. O sea, sí. Eso ya es o sea, yo no soy opositor, oposicionista. O sea, yo soy opositor a montones de medidas del gobierno y al gobierno en su globalidad y a su tendencia, etcétera. Y eso desde que empezó, pero con razones. Y cuando en algún espacio o en algún tipo de personaje hacen alguna cosa que me parece positiva, yo la digo, debo decirla. Por decirte otro campo, o sea, yo soy caraqueño, entonces y usuario de metro desde que se empezó. Porque no aprendí a manejar. Ya sé, sí, entonces gasto mucho en taxi. Pero aprovecha mucho el tiempo también para leer en esos viajes. Entonces, yo vi el terrible deterioro del metro y entonces vi que además, ¿sabes cuántos presidentes del metro hubo entre el año 98 al año 10, en esos primeros 12 años? Lander y otro más. 12 presidentes, 12. No, del año 99 al año 10. O sea, el chavismo tiene una gerencia absolutamente irracional. Entonces, 12 presidentes en 12 años. En el año 10 pusieron a Jaime Eltrude y la cosa estaba ya que se caía, que yo estaba a punto de implosión. El tipo lleva 5 años, ha parapeteado el metro. Entonces, tengo que decirlo, lo ha mejorado un poquito, ya no siguió en el deterioro feroz. Segundo, ha hecho una serie de obras por encima en Caracas y en el resto del país. Se ha movido, ha usado medianamente bien los reales al menos, los otros se los robaron. Entonces, ¿sabe? Así como cuando uno mira un organismo y dice,
tiene un lunar, o tiene 3 lunares, o tiene una verruga, cuando es al revés, cuando es un organismo tan desastroso y de repente tiene un punto blanco, un punto positivo, ¿por qué no voy a decir el punto? En este caso, la Consulta Nacional por la Calidad Educativa fue un proceso democrático. En medio de ese proceso el ministro dio unas demostraciones de coherencia, por ejemplo, sacó el año pasado la resolución 114 para la educación privada, que le devolvió el derecho a las comunidades a establecer el monto de su matrícula, medida que había sido quitada 9 años atrás. Ese para los colegios privados, ¿no? El caso de los colegios tenían estrangulados en lo financiero. O sea, el ministerio decía unilateralmente cuál era el monto máximo de aumento posible, y si la inflación de un año era 28, decía 10. Vamos a volver sobre este puntico de la consulta en breve. Conversamos con el profesor Leonardo Carvajal. Esto es Análisis Venezolano. En un minuto estamos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detal. Baracars Rental Car, alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para 3. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo has aprendido? Bueno, yendo a tus conciertos. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. T para 3, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos.